Abre tu Biblia en Zacarías, capítulo 3 y 4. Te recuerdo que para la enseñanza de hoy estamos viendo históricamente la porción de Esdras, que es cuando el pueblo de Israel en cautiverio, el pueblo del reino de Judá, en cautiverio en Babilonia por 70 años, regresó a Jerusalén para la reconstrucción del templo. Primero para la reconstrucción del templo y después veremos el libro de Nehemías que trata de la reconstrucción de los muros. Y estamos en ese periodo histórico en el pueblo de Israel y Dios ha estado hablando mucho a nuestras vidas de regresar a adorar a nuestro Dios con nuestra vida en el día a día, no para vivir para nosotros mismos. Y dentro de esa historia vimos cómo la obra de reconstrucción del templo se frenó, se detuvo. La oposición se levanta contra la reconstrucción del templo y logran frenar la reconstrucción durante 15 años. Y vimos cómo se levantaron y regresaron a reconstruir. Pero también escuchamos acerca de dos profetas que hablaron en ese tiempo y que entonces se levantaron a reconstruir después de haberse frenado la obra. Entonces el domingo pasado y este domingo estábamos observando qué fue lo que dijeron estos dos hombres. Ahí en Esdras 5, en el capítulo 1, Esdras capítulo 5, versículo 1, leímos cómo profetizaron estos dos hombres, Ageo y Zacarías, ambos profetas. Y después de que hablaron ellos, se levantaron todos y reedificaron la casa de Dios. ¿Qué fue lo que dijeron? La semana pasada vimos la profecía de Ageo y vimos cómo Ageo fue muy práctico, ¿recuerdas? Incluso decíamos eso, ¿no? Que muchas veces a nosotros nos gusta que nos hablen así, práctico. Esto es lo que está mal, esto es lo que tienes que hacer, listo. Pero a algunos otros no. A algunos nos gusta más que nos hablen a través de imágenes o historias con las cuales nos podamos relacionar. Y Ageo es este profeta práctico que dice qué es lo que tienes que hacer, qué está mal. Recuerda, nos dijo, medita, reflexiona, tómate el tiempo, ubica cuáles son tus prioridades, regresa, arrepiéntete. Pero ahora veremos a Zacarías y Zacarías es un visionario. De hecho, su libro o este libro profético de Zacarías está lleno de profecías y el día de hoy veremos dos que están en el capítulo 3 y capítulo 4, porque están relacionadas con los personajes principales en la reconstrucción que son Zorobabel, el gobernador de Judá, y Jesúa o Josué, el sumo sacerdote. Ambos regresaron del cautiverio para reconstruir. Y el día de hoy veremos a Zacarías pintando estas dos imágenes, las cuales son un símbolo, ¿no? Dice en Zacarías 3:8, porque ustedes son varones simbólicos. Josué y Zacarías son un simbolismo de Jerusalén, del pueblo de Dios, pero creo que también se van a convertir en un símbolo de nuestras vidas. Creo que Dios tiene algo que hablarnos. ¿Por qué no primero le agradecemos a Dios por este tiempo y le pedimos específicamente eso? Háblanos. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque podemos tener tu palabra. Gracias porque podemos sentarnos alrededor de tu palabra y escuchar lo que tú quieres decirnos. Y esa es nuestra segunda petición. Háblanos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. Transforma nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo. Redargúyenos, Señor. Repréndenos, Señor, si es necesario. Corrígenos, pero enséñanos e instrúyenos también, Señor. Gracias por este tiempo estudiando tu palabra. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos la primera historia o la primera visión que tiene Zacarías. En el capítulo 3, del verso 1 al 5, dice de esta manera. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Bueno, si te das cuenta, dice me mostró. Esto es una visión que se le está presentando. Y esta es la visión. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, le dijo: mirad que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Es la primera visión. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues bien, estamos viendo al sumo sacerdote Josué en una especie de corte de justicia. Está siendo juzgado. Tiene ahí a un acusador que nos dice en el verso 1, es Satanás acusándole. Pero también tiene un defensor, tiene un abogado al cual está exponiendo quién es Josué, ¿no? Y estamos viendo la condición de Josué también. Sus ropas son ropas viles, vestido de vileza, y sucede algo en esta escena. Y esa es la visión que nos presenta Zacarías. Y hay mucho que observar y también recibir de parte de esta visión que nos presenta. Primero, bueno, está delante dice del ángel. Al final del verso 3 lo vuelve a decir: estaba delante del ángel. Y esto quiere decir una cosa: estaba en un lugar de servicio, como si estuviera Josué sirviendo. Eso es lo que significa estar delante de. Y lo vemos con una vestidura, y después le cambian la vestidura, incluso le ponen una mitra. Por lo tanto, Josué está siendo juzgado por la manera en que está sirviendo a Dios. Y está siendo acusado por un personaje que aparece ahí en el verso 1. Dice ahí Satanás. Ahora, Satanás está escrito con S mayúscula aquí, como si fuera un título. Y Satanás, básicamente la palabra significa adversario o el que se opone. Y le está, dice, acusando. ¿Quién es este? Bueno, la Biblia habla acerca de este personaje, Satanás. Y creo que Apocalipsis 12 nos da, es un buen lugar donde comenzar para entender quién es este ser. Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, nos dice así: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, dice, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cada cuándo dice? Día y noche, ¿no? Entonces aquí aparece este personaje en un libro profético también, el libro de Apocalipsis, y habla del destino de este ser lanzado, dice, es lanzado, es echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Y nos lo describe de diferentes maneras esto: el gran dragón, la serpiente antigua, ¿no? ¿A qué hace referencia con la serpiente antigua? Pues al inicio de la Biblia está una historia en Génesis, donde Dios crea al hombre y a la mujer, y vemos a Satanás personificado como una serpiente que engaña a Eva. Y esto coincide con lo que está diciendo aquí. Él es el engañador, el cual engaña al mundo entero. Dice que se le llama diablo. ¿Qué significa diablo? Diablo significa precisamente eso: acusador, calumniador, alguien que está acusando. Entonces es el adversario, es alguien que acusa. Está desde el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, engañando. Y si conoces esa historia, te darás cuenta que Satanás engaña a Eva diciéndole que va a suceder algo si desobedece el mandato de Dios, lo cual no sucede, y arruina su relación con Dios, arruina la relación del hombre y la mujer con Dios. Sin duda, hay una responsabilidad en el hombre y la mujer, y Dios los hace responsables de haber pecado, pero ahí está Satanás
engañando. Ahora, Jesús también habla de Satanás. Jesús incluso en Juan capítulo 8 describe a Satanás como el padre de mentiras, el mentiroso, y dice incluso homicida desde el principio. Y coincide con esto, es el engañador, engaña al mundo entero. Incluso Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en una sociedad que tiene un carácter de engaño constante, todo el tiempo engañándonos, todo el tiempo mintiéndonos. Y yo sé, hay algunas personas que quizás estás pensando, oye, ese Satanás es un invento del hombre para controlar a las masas. Y no es así. Yo creo definitivamente que si Jesús, en quien he depositado mi confianza para mi salvación eterna, si Él habló acerca de Satanás y lo describió de esta manera, entonces sé que es un personaje real que engaña al mundo entero, ¿no? Ahora, es este Satanás el que está en esta visión. ¿Recuerdas? Regresemos a la visión. Josué está frente al ángel de Jehová en una posición de servicio y ahí está Satanás acusándole. Y dice, espérame. ¿Satanás enfrente de Dios? O sea, ¿tiene acceso al cielo? Bueno, también en el libro de Job vemos a Satanás desfilando junto con todos los ángeles y pasando y dando cuentas de qué es lo que ha hecho con Dios. De hecho, ahí en Job encuentras a Dios diciéndole, ¿qué onda? Bueno, no diciéndole qué onda, pero sí diciéndole, ¿qué andas haciendo? Y dice él, he andado por el mundo, recorriendo el mundo. Primera de Pedro 5:8 me dice que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien engañar y hacer caer. Por lo tanto, sí, Satanás tiene acceso al cielo. De hecho, Apocalipsis 12 es la expulsión de la presencia de Dios. Y es este Satanás el que está en esta visión frente a Josué y acusando a Josué. Cada cuando acusa a los hermanos, dice día y noche. Y tendría algo de qué ser acusado Josué. Bueno, dice que sus vestiduras eran vestiduras viles. Y esta frase un comentarista lo traduce como vestiduras cubiertas de excremento. Vestiduras viles. Y quizás esas vestiduras viles nos muestran la condición de Josué, ¿verdad? Pero, dijimos al principio, Josué no es otra cosa sino un símbolo del pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿tendrá el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, algo de qué ser acusados? Pues sí, ¿no? Estuvieron 70 años en cautiverio. ¿Por qué? Porque se empeñaron en no seguir a Dios, sino seguir sus propias ideas y adorar a otros dioses. Por eso estuvieron de cautiverio 70 años. Entonces, ¿hay algo de qué acusar a Israel? La respuesta es sí. Ahora hagamos una pregunta más personal. Si Josué es símbolo de Israel, de Jerusalén, del pueblo, pero también dijimos hace unos momentos, se convertirán también en un símbolo nuestro, la pregunta es, ¿tendrán de algo de qué acusarnos a nosotros? Dicen, no, ahí ya no te metas. Eso ya es muy personal. ¿Tendrán algo de qué acusarte? ¿Tendrían algo de qué acusarme a mí? ¿Tendrían algo de qué acusarme? Es interesante porque creo que todos somos pecadores. Creo que Jesús murió por nuestros pecados y nos da justificación delante de Dios. Pero creo que ya no hay poder del pecado sobre mi vida, pero la presencia del pecado sigue ahí. Incluso Juan dice, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, ¿no? Y es Juan diciendo, si decimos que no pecamos, no es Juan diciendo, si dicen ustedes que no han pecado, sino dice Juan, si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. ¿Pecamos entonces? Bueno, quizás muchos de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el poder del pecado ya no está sobre nuestra vida, ya no pecamos de la manera que lo hacíamos antes, esclavizados a esos hábitos y pecados que sabíamos que estaban mal, pero no podíamos dejar de hacerlo.
pero ya no pecamos de esa manera, pero pecamos. Dices, ¿pero cómo? Bueno, quizás no de esa manera, pero sí, porque Dios nos ha pedido que hagamos cosas y no las hacemos. Algunas veces llamamos a eso pecados de omisión, porque Dios nos pide que hagamos algo y no lo hacemos. No. Entonces tendrían algo de qué acusarnos. Dices, bueno, si ya lo pones de esa manera, pues sí. Y Satanás es muy hábil para acusarnos. Muchos de nosotros podríamos estar sintiéndonos sucios, incluso estando el día de hoy aquí, incluso ya habiendo entregado nuestra vida a Cristo hace un tiempo atrás, nos sentimos sucios y sentimos que necesitamos ser limpiados y necesitamos ser perdonados, porque hay una acusación constante en nuestra vida por esto, por el pecado. Satanás es especialista en acusar día y noche. ¿Notaste esto? Él es el engañador. Y cuando nos habla a nosotros, digámoslo así, obviamente, cuando nos habla mentiras y nos dice mentiras, nos engaña constantemente, nos hace creer que si hacemos algo que sabemos que Dios no le agrada, nos vamos a sentir bien y no nos sentimos bien. Al final nos sentimos culpables y avergonzados. Nos engaña, nos habla mentiras, pero cuando le habla a Dios, entonces es distinto, porque Satanás no puede engañar a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? No puede engañar a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Satanás no puede engañar a Dios, pero sí puede hablarle de nosotros. Y resulta que siempre le habla puras verdades. Dices, míralo, ¿no? ¿Por qué no nos habla a nosotros verdades y a Dios mentiras? ¿No? Pero a nosotros nos engaña y a Satanás delante de Dios nos acusa constantemente y muchas veces tiene la razón. Tiene la razón. Y ahí está con Josué, y ahí está delante Josué del ángel de Jehová, y ahí está Satanás acusándole, ¿no? Y sucede algo. Primero mira cómo estaba Josué. Josué estaba vestido de vestiduras viles, y como ya dijimos, esto es ropas asquerosas. Estaba delante del ángel y sus vestiduras obviamente no son las adecuadas para estar en ese lugar. Y le están acusando, y quizás su ropa es evidencia de esto, ¿no? Pero ¿notaste lo que Dios le dice a Satanás acerca de Josué? Esto es interesante. Verso 2 dice: dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Esas dos frases me llaman mucho la atención. Una es que Dios ha escogido a Jerusalén y Josué está ahí parado como un símbolo de Jerusalén, del pueblo. Y por lo tanto Dios está diciendo, lo ves así como está, pero yo lo he escogido. Tú lo estás acusando y quizás dices verdades acerca de él, pero yo lo escogí. Es mío, yo lo escogí. Yo lo he escogido. Y luego presenta esta imagen. ¿No ves que es un tizón arrebatado del incendio? Y dices, ¿qué significa esto? Un tizón es como un carbón que estuvo en el fuego y luego lo arrebataron del fuego. Y está humeando, ¿no? Pero ¿por qué pone esa imagen en Josué? Bueno, incendio significa fuego, fue sacado del fuego. Y el fuego en la Biblia muchas veces tiene esta connotación de castigo. Por lo tanto, hay una versión en la Biblia, Nueva Biblia al Día, una versión de la Biblia que pone esta pregunta así: ¿acaso no ves que este hombre lo ha librado el Señor del castigo? ¿Acaso no lo ves? Yo lo escogí y yo lo libré del castigo. Ha sido rescatado. Sí tiene ropas viles, pero Dios dice, yo lo escogí, yo lo libré del castigo. Y entonces mira lo que hace Dios. Dice en el verso 4 que Él mandó que le quitaran esas vestiduras viles y luego le dijo a él, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Hay un cambio de vestimenta que le hacen en ese momento, en esta visión. Y cuando hablamos de esto, generalmente a nuestra mente se viene la historia del hijo pródigo, que también le sucedió algo así. El hijo pródigo también es una imagen, una historia
con la cual podemos relacionarnos. El hijo pródigo es la historia de un hijo menor que va frente a su padre y le pide su herencia. Literalmente, al decirle eso, le está diciendo: para mí estás muerto. Yo quiero lo que me darías cuando mueras, pero lo quiero ya. Y el padre se lo da, dice que lo ama y se lo da. Y este hijo menor agarra el dinero, lo junta y se va a vivir lejos de su casa, a una provincia, y empieza a vivir perdidamente. Gasta su dinero, según su hermano mayor, más adelante en la historia, dice, en prostitutas, en mujeres. Y entonces vivió en pecado, vivió alejado de su padre, vivió en pecado hasta que lo perdió todo. Dice que lo malgastó todo. Llega al punto en el que tiene hambre y no tiene que comer, no tiene amigos, ¿no? Les pagó las cuentas, pero ahora no tiene amigos y está solo. Y tiene que arrimarse a un hombre de esa provincia, a su hacienda, y entonces lo manda a cuidar cerdos. Y es cuando está cuidando cerdos que dice el texto, volvió en sí, como que despertó y volvió en sí. Y reacciona y entonces dice, en casa de mi padre, un jornalero tiene abundancia de pan. O sea, le paga a mi padre y todavía tiene para dar pan. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Dice, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados, hazme como uno de tus jornaleros. Y el hijo se levanta y va camino a casa de su padre y su padre lo ve de lejos. Significa que su padre lo ha estado esperando a que regrese. Y cuando lo ve desde lejos, el padre corre a donde está su hijo, lo abraza, lo besa. Y cuando lo ve, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre dice a los que están a su alrededor, a sus siervos, les dice, quítenle ese vestido y pónganle el mejor vestido. Otra vez, la misma historia. Quítenle ese vestido que trae y pónganle el mejor vestido. No uno limpio, sino el mejor vestido. ¿Qué significa esto? ¿Qué está sucediendo aquí en la historia de Josué? ¿Qué está sucediendo en la historia del hijo pródigo? La Biblia me dice que nuestra vestimenta, mira cómo lo presenta Isaías. En Isaías capítulo 64, en el versículo 6, se vuelve a hablar de esto, vestimentas. Y dice en el verso 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esto es muy interesante. O sea, no solamente estamos sucios por nuestro pecado, incluso lo que nosotros podríamos hacer justo, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia delante de Él. Son como ropas viles, como ropas sucias. Y mira lo que dice Isaías 61. En contraste, Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Así como ese padre a su hijo menor le quita esa vestimenta y le pone la mejor vestimenta, así Dios puede hacer esto en nosotros. Quitarnos las vestiduras viles de nuestra propia justicia, de nuestro pecado, y vestirnos de su justicia, vestirnos de salvación. Y ahí está Josué, y está viviendo eso exactamente. Está frente al ángel de Jehová, Satanás lo está acusando, y cuando Dios habla, le dice eso a los que están a su alrededor, quítenle las vestiduras viles y yo te vestiré de ropa de gala, he quitado tu pecado. Esta imagen, un tizón arrebatado del incendio. O sea, la condición de Josué no es la adecuada para servir a Dios. Y probablemente este sentir de Josué, sentirse así, sucio, asqueroso, acusado, manchado, pueda ser incluso nuestra condición, como nos sentimos nosotros. Y eso es lo que quizás nos detiene de regresar al Señor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, pero con qué cara regreso al Señor? O sea, si he vivido todo lo que he vivido, si estoy así de sucio y así de asqueroso,
Pero ahí está Josué. Y el mensaje que le está dando Dios a Josué es este: estás asqueroso, estás horrible, Satanás te está acusando, pero yo te escogí. Yo te escogí. Y la Biblia nos dice eso, que Él nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. No solamente le dice eso: eres como un tizón arrebatado del incendio. Yo te libré del castigo. Yo te escogí, yo te libré del castigo. Te voy a quitar esa ropa y te pondré ropa de gala, porque yo he quitado tu pecado. Wow. Ahora, no solo eso, leímos en el verso 5 de Zacarías 3, que hasta Dios les dijo: pongan una mitra sobre su cabeza, mitra limpia. ¿Qué es esto? Esto es una especie de cubierta en la cabeza que tenían los sacerdotes. Y en Éxodo capítulo 28 se nos dice que esta mitra tenía una leyenda en la parte de adelante que decía: santidad a Jehová. ¿Qué significa esto? Apartado para Dios. No solamente te he escogido, no solamente te he librado del castigo, no solamente te he quitado tu ropa vil, te he puesto ropa de gala, he quitado tu pecado y te he apartado para mí. Te he apartado para mi servicio. Y piénsalo así. Estábamos viendo la semana pasada, Dios nos mostró qué es lo que estaba mal en nuestra vida, prioridades. Estoy enfocado en mí. Y decíamos eso, le pertenecemos a Dios, ¿no? Y a veces usamos lo que le pertenece a Dios para hacer nuestra vida, para construir nuestro propio reino, para vivir para nosotros. Y la invitación de la semana pasada era esa: arrepiéntete y regresa para vivir, para honrar a Dios, para adorar a Dios con tu caminar, con tu vida. Y ahora se nos presenta esta imagen. Josué estaba vestido de vestiduras viles, pero Dios le recuerda: yo te escogí, yo te rescaté del castigo, yo he quitado tu pecado, yo he puesto una mitra en tu cabeza, yo te he apartado para mí. Qué increíble, ¿no? En Romanos, Pablo dice algo muy parecido a esto. Romanos capítulo 8, verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te das cuenta? Ahí está Josué, está siendo acusado, pero Dios dice: yo lo escogí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice en el verso 34, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Incluso el capítulo 8 comienza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La imagen es muy clara. En este camino a restaurar, si nos hemos quedado a la mitad, entendamos esto: Él fue el que nos escogió, Él es el que nos libró del castigo, Él es el que ha quitado nuestro pecado, Él es el que nos ha vestido de salvación y nos ha dado un manto de justicia, Él es el que nos ha apartado para vivir para Él. ¿Okay? Ahora pregunta: ¿qué estaba haciendo Josué? En esta escena, ¿qué está haciendo Josué? Pues nada. Ahí está nada más parado, como un tizón arrebatado del incendio. No está haciendo nada. Entonces el haberle quitado el pecado, el haberle escogido, el haberle rescatado del castigo, es por pura gracia. Aquí en Semilla entendemos eso. La salvación es por gracia. ¿Qué hiciste para que Dios te rescatara? Nada. No hiciste nada. Incluso el creer en Él es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice claramente: por gracia sois salvos. Como un regalo inmerecido, Dios te rescató, Dios te salvó. Dice: y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios.
¿Qué cosa es un don de Dios? La gracia. ¿Y qué es un don de Dios? La fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe. Y ahí está Josué, solamente por gracia. Su ropa ha sido cambiada. Dios lo ha rescatado, aun a pesar que Satanás lo acusa. Ahora la pregunta es esa, decíamos al principio, Israel tenía de qué ser acusado, ¿no? ¿Tenemos algo de qué ser acusados? Nos sentimos quizás como Josué, sí, sucios, asquerosos, acusados, manchados. Dios nos regala esta imagen. Y creo que nos recuerda a estos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí mismo, en ese mismo libro, en Primera de Juan, pero en el capítulo 2 nos dice, estas cosas les escribo, hijitos míos, para que no pequéis. Pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El día de hoy puedes venir al Señor, que te escogió, te rescató, te vistió para adorarle, te apartó para Él, y confesar tu pecado y comenzar a reconstruir tu relación con Él. Es gracia. Ahora ahí terminamos la imagen en el capítulo 3, verso 1 al 5. Pero mira lo que dice el verso 6 y 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo esto: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Sin duda Dios quiere rescatarnos y limpiarnos para vivir para Él, para que andemos en sus caminos, para que guardemos su ordenanza. Hace unos momentos cantábamos una canción. Al final decíamos, este es mi deseo, Señor, haz tu obra en mí, haz tu voluntad en mí. Y creo que nuestra oración debe de ser esta: haz tu voluntad, Señor, en mí. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, haz tu voluntad en mí. Pero la pregunta es, ¿y cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere? Bueno, Efesios 2, 8 y 9, como leímos hace unos momentos, Efesios 2, 8 y 9 nos dice: la salvación es por gracia somos salvos. Así como Josué no estaba haciendo nada, por gracia fue salvo. Pero el versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva criatura, una nueva vida. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es mi adoración a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes? Josué, Zorobabel, el pueblo había sido despertado por Dios en Babilonia. Pero cuando regresaron, comenzaron a adorar a Dios y luego se apagaron. Es como si hubieran vivido en un letargo de 15 años. Y de ese letargo, ¿qué necesito? Necesito despertar una vez más. Y despierto, ¿qué tengo que hacer? Señor, haz tu voluntad en mí. Pero también un deseo de conocer cuál es su voluntad. Entonces, andar en buenas obras, ¿cuáles son esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras, Señor? Mira lo que dice en Efesios 5, en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Si hemos sido despertados, si Dios nos está despertando, nos está recordando: Él me escogió, Él me rescató, Él me perdonó, Él me vistió, Él me ha apartado para Él, para vivir para Él. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Bueno, aquí está. Seamos sabios, no necios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Andemos de esa manera. Efesios 5, 18, creo que ahí está la voluntad de Dios. Dice en el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿No? Este versículo es interesante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero también la voluntad de Dios es que no te embriagues.
Es muy claro aquí. A lo mejor venías acá y ya te ha dicho tu familia, "Oye, ya deja de tomar, no, ya deja eso, ¿no?" Y dijimos a Zacarías 3 y 4, dices, no va a hablar de eso. Y aquí está. Dios quiere hablarte, que te separes de eso. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. Sed llenos, es la voluntad de Dios. Ahorita vamos a regresar a ese tema que está en la siguiente imagen. Pero terminemos esto. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 3, verso 8 al 10. Esa es la imagen. Josué siendo acusado, escogido por Dios, limpiado por Dios. Su pecado ha sido quitado, ha sido vestido de tal manera que puede adorar a Dios. Y ya le pidió Dios, anda en mis caminos. Dios nos ha hecho y nos ha limpiado para hacer su voluntad. Verso 8 al 10 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Viste que está en mayúscula, renuevo? ¿Por qué será que está en mayúscula? Dios está hablando del Mesías que vendrá. Es una característica de los profetas hablar del Mesías como el renuevo. Verso 9 dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. No, pues esta visión ya se está poniendo medio extraña. ¿Una piedra con 7 ojos? No solamente renuevo hace referencia al Mesías, Jesús es conocido como la piedra escogida, desechada por los hombres, la piedra del ángulo. ¿Y los 7 ojos? Ojos habla de conocimiento y 7 habla de totalidad. Y la Biblia presenta a Jesús como en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está hablando del Mesías, de Cristo. Dice, yo enviaré al Cristo. Y dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y muchos de nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, hemos creído que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El Cristo vino a eso, a recibir el castigo de nuestra paz, a pagar la deuda que nosotros teníamos, a rescatarnos de la deuda que hemos adquirido por nuestro pecado delante de Dios. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a quitar el pecado de la tierra en un día, a abrir un camino nuevo, representado a través de ese velo siendo rasgado de arriba abajo, y ahora la presencia de Dios está abierta, el acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús. Él quitó el pecado de la tierra en un día. Ese día que Él murió en la cruz del Calvario, Él es propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Pero creo que también Zacarías está hablando del futuro. Mira lo que dice en el verso 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Está hablando de un momento de completa paz. Y hace unos momentos dijimos, el poder del pecado ya no está en nuestras vidas. Ya podemos vivir para el Señor, pero la presencia del pecado sigue ahí. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos el día en que el Señor quite el pecado de la tierra por completo y ya nada estorbe? Que a lo mejor dijiste esta semana pasada que Dios te habló, que esta semana me voy a buscar al Señor, es lo que tengo que hacer, ponerlo en primer lugar, buscarlo, adorarle. Pero el primer día que lo hiciste, ahí estás buscando al Señor, queriendo orar y te mueres de sueño. Eso no puede ser, ¿no? Y ya que dices, bueno, ya, y temprano lo voy a hacer. 7 de la mañana, ¿no? Bueno, 6 de la mañana, bueno, 5 de la mañana. Porque es la única hora que puedo, porque si no ya se me va el tráfico. Entonces 5 de la mañana y pones el despertador y se fue la luz y no funcionó tu despertador. Eso no puede ser. Dices, no, sí funcionó mi despertador, pero recibí una llamada a las 5:30 de la mañana. O sea, nunca recibo llamadas a esa hora y pareciera que estorban cosas. Creo que todos nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en ese momento en el que Dios quite por completo el pecado
de la tierra y nada más estorbe para poder adorar a Dios, sin que nada estorbe en nuestra vida, ¿verdad? Ok, ahí está la imagen, está Josué. Pero ahora hay otra imagen en el capítulo 4. Mira la imagen en el capítulo 4 que ahora involucra no a Josué, sino a Zorobabel. Verso 1 del capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Igual que el capítulo anterior, esto es una visión. Vio a Josué de esa manera y ahora se le está presentando otra visión. Y Dios le dice, ¿qué ves? Y él respondió, he mirado, he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Dices, pues yo tampoco. ¿Qué es esto? 2 olivos, un candelero. Para Zorobabel, para Jesús era muy fácil entender que estaba hablando de el lugar santo. El candelero de oro estaba en el lugar santo. Y el sacerdote tenía que entrar y llenar las lámparas con aceite para mantener encendido el candelero durante todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces era una rutina que tenían que hacer, llenar de aceite, mantener encendido el candelero dentro del lugar santo. Pero aquí hay olivos que están alimentando un depósito en este candelero. ¿Y por qué un olivo? Un olivo da aceitunas y de las aceitunas y de prensarlas sale precisamente el aceite de olivo, el aceite para mantener las lámparas encendidas. Que 2 olivos estén ahí en el centro, un depósito que está alimentando, esa es la imagen que se nos está presentando. Pero aún a Zacarías, que está acostumbrado a esto, Dios le dice, ¿qué ves? ¿No? Y él dice, ¿y qué es esto? ¿No? Y Dios le pregunta, ¿no sabes? Y él dice, no, Señor. Qué bueno que Zacarías fue honesto. Que a muchos de nosotros nos preguntarían, ¿qué no sabes? Y tú, no, sí, claro, bueno. La vez pasada cuando nos hablaron de, pues sí, ¿no? Pero Zacarías no actúa ahí. Zacarías dice, no sé qué es. Entonces aquí está la explicación. ¿Qué es esto? Verso 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Esta imagen, esta visión es para Zorobabel. ¿Y qué significa? Esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Dios es comparado siempre como un aceite con el cual uno es ungido. El Espíritu de Dios es ese aceite constante que nos mantiene encendidos. Y Zorobabel necesitaba escuchar esto. Porque Zorobabel, como muchos de nosotros, después de escuchar lo que vimos la semana pasada, después de ver esta imagen y dices, wow, Josué, ha sido esto, necesito andar en mis caminos, en sus caminos, andar en sus caminos, guardar sus ordenanzas. Lo primero que pensamos es, le voy a echar ganas. Decimos en el norte, echaremos toda la carne al asador, ¿no? Vamos, nos ponemos las pilas. Pero Zorobabel escucha esto, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y la provisión de mi espíritu es constante y nunca se acaba. ¿Qué dijimos que era la voluntad de Dios? ¿Te acuerdas? Dijimos, seamos sabios, entendidos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dices, pues no te embriagues con vino, sed antes llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu. Y ahora Dios nos está diciendo, mi Espíritu es la provisión constante que nunca falta para que puedas hacer mi voluntad. ¿Para que puedas hacer qué? ¿Qué tenía que hacer Zorobabel? ¿Qué tenía que hacer Josué? Reconstruir el templo. Es la tarea que tenían.
Y Dios le dice, no es con ejército, no es con fuerza, no es con una fuerza colectiva, porque muchos de nosotros hasta hemos hecho eso. ¿Cómo voy a hacer para leer la Biblia? No, pues me voy a juntar con varios y les voy a decir, leamos juntos, ahora sí, va, órale, sí, leamos juntos, ¿no? Y el primer día todos, ¿leíste? Sí, sí leí, claro, sí leí. El segundo día, sí, claro, leí. El tercer día, y te manda mensaje, ¿no? El primer día, híjole, no, esta vez no leí, ¿no? Y el siguiente día tampoco leíste, te manda un mensaje, ¿leíste? Y tú, no. Tercer día lo dejas en visto. Ya ni siquiera abres el mensaje, ¿no? No es por un esfuerzo colectivo, no es por un esfuerzo tuyo, no es con ejército, no es con fuerza. Dice Dios, es con mi espíritu, con mi espíritu. ¿Qué es esto del Espíritu Santo? La Biblia dice, Jesús les habla y les dice, el Espíritu que ahorita está con ustedes vendrá a estar en ustedes para siempre. Cuando creemos en el Señor Jesús, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo y el Espíritu vive en nosotros. Eso es lo que nos da la certeza de que somos hijos de Dios, porque su Espíritu nos dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y el ser llenos del Espíritu Santo es ser controlado y dominado por el Espíritu Santo. Pablo lo decía de esta manera, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, el Espíritu de Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo. ¿Nuevas en qué sentido? Porque el Espíritu vive en mí. Jesús dice, no te voy a dejar huérfano. Les conviene que yo me vaya porque de esa manera vendrá el Espíritu. Él les convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que está haciendo la obra en nuestra vida en este momento cuando Él nos convence. Pero también nos guía a toda verdad, dice Jesús en Juan 16. Él los guiará a la verdad. Él les recordará las cosas que les he enseñado. Es por eso que mientras estoy enseñando, el Espíritu te está diciendo, claro, eso es. Eso ya lo había leído, eso ya lo había escuchado. Porque Dios ya te lo había enseñado y el Espíritu te lo está recordando. Es el Espíritu el que nos da poder, dice Jesús a sus discípulos, recibiréis poder, capacidad. Cuando venga sobre ti el Espíritu y me serás testigo, vivirás para mí, para hacer mi voluntad. La voluntad de Dios es ser lleno de su Espíritu, porque de esa manera voy a poder vivir conforme a su voluntad. El Espíritu es el que nos muestra cuántas cosas Dios nos ha concedido. Dice en 1 Corintios capítulo 2, es el Espíritu de Dios lo que necesito. No es salir de aquí, bueno, le voy a echar ganas ahora sí, le voy a poner las pilas. ¿Qué estaba haciendo Josué? Nada. Y a Zorobabel se le dice, aquí está tu provisión para siempre. Aquí está tu provisión, es mi espíritu. Termino leyendo el siguiente versículo, el versículo 7 de Zacarías 4. Dice esto, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel será reducido a llanura? Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y me gusta este siguiente versículo, porque a lo mejor la tarea de restaurar nuestra relación con Dios, de regresar a nuestra comunión con Dios, se ve delante de nosotros como un gran monte. Pero Dios dice así, es con mi espíritu y el gran monte delante de ti se convertirá en una llanura. En una llanura. Lo mejor es rendirme delante de Dios, decirle, Señor, listo, no puedo más, necesito de ti. Jesús dice, no habla solamente acerca de Satanás y nos dice la verdad acerca de Satanás, nos habla acerca de las peticiones que le hacemos a Dios y la verdad acerca de las peticiones que le hacemos a Dios. Y Jesús dice acerca de las peticiones, ¿quién de nosotros como papá, cuando viene nuestro hijo y nos pide un huevo, le damos un escorpión? Nadie, ninguno. ¿Quién de un papá que le pide a su hijo un pescado le da una serpiente? Nadie. Dice, si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo
pida. Y a lo mejor ese es el asunto. El Espíritu siempre ha sido provisto para nosotros. Ahí está, constantemente. Como esta imagen que se le presenta a Zorobabel. Pero quizás nosotros no nos hemos rendido y nos hemos humillado para decirle, Señor, lléname. No le hemos pedido, Señor, lléname de tu Espíritu. Bueno, ahí estamos parados, como un tizón arrebatado del incendio, vestidos con ropa de gala, vestidos adecuadamente para servirle, para vivir para Él. Y Dios nos dice, no es con tu fuerza, no es con un ejército, es con mi Espíritu. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué deberías de hacer? ¿Qué tendrías que decirle a Dios? Piensa un poquito, ¿qué tendrías que decirle a Dios? ¿Y por qué no se lo decimos? ¿Parece? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y así como Ageo nos dijo específicamente que estaba mal en nuestra vida y qué teníamos que hacer. Ahora Zacarías nos presenta estas dos imágenes de nuestra condición. Dos cosas, Señor, que hablan profundo a nuestro corazón. Señor, tú has quitado nuestro pecado. Tú nos has rescatado del castigo. Tú nos has escogido. Señor, cambia nuestra vestidura. Ayúdanos a ver cómo tú nos has vestido de salvación. Nos has dado el manto de justicia. El día de hoy, Señor, necesitamos de ti. Por eso te pedimos que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Nos llenes de tu Espíritu. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.